Amén, amén. Es bueno que nuestro espíritu, cierto, también nuestro corazón le hable a nuestro Señor. Quiero invitarles a que podamos leer de la palabra de Dios que se encuentra en Romanos capítulo 8, del verso 1 al 4. Dice así: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Buen Señor, queremos agradecer también su palabra, porque en ella encontramos enseñanza, guía, doctrina, camino, Señor, para seguir. Yo le ruego, Padre, que usted nos ayude a entenderla y que podamos nosotros ser adoradores, que podamos ser siervos fieles, que podamos ser el fiel reflejo de su amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para los que no saben, estamos viviendo un tiempo de Cuaresma. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo de reflexión. Empezó hace 2 semanas con el miércoles de ceniza. Y lo cierto es que cada uno debe reflexionar en lo que significa este camino hacia la Pascua, hacia la liberación, hacia lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. La verdad es que yo no remarco mucho estos tiempos por una cuestión personal, no que no me gusten, sino que más bien no siempre estamos acostumbrados a marcar estos tiempos ahí en la iglesia. Pero ciertamente son tiempos muy importantes que nos deben ayudar a enfocarnos y centrarnos en ciertos aspectos que son relevantes a la hora cuando pensamos en aprender más de nuestro Señor. Y la predicación del día de hoy es si pudiera volver a empezar. Así se llama. ¿Y por qué tiene ese título? La verdad es que reflexionaba hace algunos días sobre Adán. Si Adán, cuando está frente a Dios y Dios sanciona, y voy a decirlo, maldice a la serpiente, luego castiga a la mujer y luego lo castiga a él, si Adán en ese momento pensó qué hubiera sido si no lo hubiera hecho. Y digo que puede ser que él lo haya pensado, si pudiera volver el tiempo atrás, si pudiera volver a empezar. Tal vez en muchas ocasiones también nosotros nos hemos hecho esa pregunta. Ay, si pudiera tomar una decisión diferente, si pudiera haber reaccionado de otra forma, si pudiera haber actuado tal vez de una forma muy diferente. Y creo que tal vez en más de alguna ocasión dijimos, no debía haber dicho eso.
y eso me recuerda a una película, pero no voy a entrar en detalle. Es un personaje de ficción que tiene esa expresión que lo caracteriza. No debía haber dicho eso. Lo cierto es que no podemos borrar lo que ya hemos hecho, lo que ya hemos avanzado. No podemos echar atrás el tiempo y decir, voy a volver a empezar. Sino más bien nosotros, el tiempo sigue avanzando. Y ciertamente es necesario que reconozcamos que el camino sigue. Los elementos que cada vez que esas palabras como deseo no haber o deseo comenzar de nuevo, tienen asociadas o van de la mano con ciertos pasos que tenemos que hacer. Y uno de los pasos que tenemos que hacer en realidad, como dice en Primera de Juan, es que debemos asumir cuando hacemos algo mal. Nosotros debemos asumir que cometemos errores. Nosotros debemos asumir que nos equivocamos y que tomamos decisiones erróneas. Es importante y es relevante que no nos detengamos a pensar en realidad en qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho esto o esto otro, o si no hubiéramos dicho aquello. Es relevante que tengamos esa conciencia, que debemos reconocer cuando obramos mal y cuando decimos algo mal. Porque, tal cual lo dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero por otra parte, una vez que reconocemos lo que hemos hecho, también es necesario que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos de lo que hemos hecho. Y arrepentirse es un paso, en realidad, no para decir que es como no es como decir vuelvo a empezar, no. Es como decir de aquí en adelante voy a enmendar. Por lo general nosotros entendemos que el arrepentimiento tiene que ver con lamentarnos de lo que pasó hacia atrás en nuestra vida. Pero lo que pasó hacia atrás nosotros no lo podemos cambiar en nuestra vida. Solamente podemos bajar la cabeza, pedir perdón y avanzar y decir y procurar que no lo volveremos a hacer. En eso consiste el arrepentimiento. Cuando Jesús perdona a cada una de las personas que perdona por sus pecados, le dice, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Porque esa es la base del arrepentimiento. No seguir pecando. Procurar no seguir pecando. Tratar de no seguir pecando. No es que el pecado no haya sido, porque fue. Y nosotros debemos tener clara la conciencia en este sentido. Que cada vez que nosotros fallamos, también hay consecuencias por aquello que cometimos.
Y les voy a poner un ejemplo claro, porque siempre queda huella. Una pareja de jóvenes que tiene relaciones prematrimoniales y que queda embarazada la chica, tratan de borrar lo ocurrido haciéndose un aborto. Y creen que con eso está todo listo y arreglado. Se borró el error, voy a ponerlo así entre comillas, tal vez para él, pero para ella igual quedaron huellas. Y se van a preguntar, tal vez ambos, ¿qué pudo ser? No le quiero quitar mérito a aquello, pero hay una consecuencia ahí. Hay algo que se trató de tapar. Y la verdad es que hay muchos estudios que señalan que nunca es tan simple de olvidar o de sobreponerse de una situación como esa. Puede parecer muy fuerte la persona, pero de una u otra forma esa decisión tomada llega a su vida y en algún momento le pasa la cuenta. Esto no es una apología contra el aborto. Solamente estoy diciendo que muchas veces lo que tratamos de borrar vuelve a nosotros, y es el caso que tal vez más, o es la forma que tal vez más gráfica, sin entrar a inventar, pueda quedar en nuestra retina. Al quitar una vida, siempre trae secuelas y consecuencias. Pero avancemos. Arrepentirnos, confesar, son relevantes, como les decía, pero el arrepentirnos tiene esa característica especial. Vete y no peques más. Ahora, muchas veces los cristianos, nos quedamos en esas palabras de Dios que dice que olvidará, tomará nuestro pecado y lo olvidará y lo echará en lo profundo del mar. Sí, es verdad. Es verdad, el Señor tomará nuestro pecado y lo echará en lo profundo del mar. Pero siempre hay un paso previo entre ese arrepentimiento que nosotros tenemos y entre que ese pecado caiga en el olvido del Señor. Porque en realidad Pablo lo dice muy bien en este capítulo de Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es, aquellos que se han arrepentido, ¿cierto? Hasta aquí él nos está hablando de aquellos que han creído, que se han arrepentido y que ya han abandonado esa condición de andar buscando pecar. Aquellos que decidieron en realidad aceptar lo que significa vivir bajo la
bajo el alero, bajo el amparo de Jesús. No conforme a sus propias fuerzas, porque la ley en realidad era lo que definía eso. La ley definía que debíamos alcanzar bajo nuestros propios méritos la salvación, es decir, no pecando, no cometiendo errores para no tener que arrepentirnos, sino que solamente guiados total y absolutamente por lo que la palabra de Dios decía y mandaba. Así era la ley. Lo cierto es que ninguno, dice en Romanos 3, ninguno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay. Todos, dice, todos se desviaron, todos se apartaron, todos a la una se hicieron inútiles. De una, como uno solo, se hicieron inútiles. Entonces, ¿cuál era el camino de aquello? Era la muerte eterna. Como no podíamos cumplir con la ley, y la ley nos enrostraba nuestro pecado, por ende nos enrostraba la muerte, castigándonos, haciéndonos ajenos a Dios, es que tenemos esta opción entre el arrepentimiento y el olvido de los pecados, que es la acción que hace Jesús. Vivir en Cristo Jesús. Y vivir en Cristo Jesús significa, en realidad, no que nuestros pecados son un volver a empezar, un retroceder el tiempo atrás como si nada hubiera ocurrido. Creer en Cristo Jesús no significa que no hicimos nada y que nada de eso pasó, como dice una canción ahí, por ahí. No me acuerdo. No me acuerdo cómo dice la canción tampoco. Pero bueno, eso, la mayoría de ustedes tal vez la han escuchado. Y no es que no haya ocurrido y que se haya borrado. No me acuerdo, por eso no pasó, dice la canción. No es que sea así. Lo que pasa es que hay alguien que debe asumir mi lugar. Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque yo soy débil en la carne. Soy débil y soy incapaz de hacer lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios envía a su Hijo en una forma semejante a la mía, de carne, pero sin pecado, sin esta debilidad, en realidad, en semejanza de carne, pero sin esta debilidad del pecado, para hacer justicia. ¿Para hacer justicia cómo? Llevando a Él y pagando Él el precio que yo debí pagar. ¿Qué es lo que pasa?
Muchas veces nosotros creemos, no, si el Señor hace borrón y cuenta nueva. Sí, el Señor nos limpia de pecado. Si nosotros confesamos delante de Él que Jesús es nuestro Señor, seremos salvos. Nosotros y nuestra casa. Y es verdad. Y esa promesa es verdad y ustedes la pueden comprobar. Y cualquiera que esté escuchando la puede comprobar. Es verdad. Si crees en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa, y tus pecados serán eliminados. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo tú y tu casa. No hay duda en eso. No hay duda. Pero en este tiempo de cuarentena es necesario que nosotros también comprendamos que ese camino que sigue Jesús, ese camino que toma el Padre para salvarnos, de enviar a su Hijo en semejanza nuestra, significa que Él nació para pagar por aquella debilidad que teníamos nosotros. Y es importante que seamos conscientes con esta obra que hace Cristo, para que la justicia se cumpliera en nosotros. Era necesario que Jesús padeciera por nosotros, para que la justicia, voy a repetirlo, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, es decir, para que se hiciera justicia, era necesario que Cristo muriera por nosotros. Tal vez todos ustedes han visto las noticias esta semana y han visto lo terrible de este caso, ¿cierto? De este pequeño que había desaparecido. Y no quiero enfocarme en eso, pero yo quiero que miren a esa muchedumbre, a esa gente, ese montón de gente que se agolpó contra el cuartel de policías y que quería que les entregaran al imputado para lincharlo. Ahora, ¿es primera vez que nosotros vemos esto? No, no es primera vez. Lo hemos visto en reiteradas ocasiones, hemos visto ya estos últimos años que eso está pasando mucho, que la gente va a los cuarteles policiales, que se desespera y quieren cobrar, voy a decirlo así, hacer justicia por su propia mano. ¿Se imaginan lo que pasaría con cada uno? Si el otro quisiera hacer justicia por todas las veces que nosotros hemos cometido pecado, cometido errores, y quiero dejar esto en claro, porque parece que nuestra mente nos juega malas pasadas. Pecado es pecado. No hay pecados grandes, no hay pecados chicos, no hay pecados piadosos, no los hay. Pecado es pecado. Y el pecado trae consigo muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Nos gusta pensar que hay pecados más grandes. Nos gusta pensar que hay pecados más chicos. Y que nuestro pecado pareciera que no fuera tan importante. Pero no es así. Si ustedes se fijan en toda la Escritura,
Dios trata el pecado como lo que es: pecado. El que roba, el que miente, el que codicia. El que deshonra. Y no dice este más grave que el otro. Entonces, fijemos la mirada en esto. Nuestro pecado, mi pecado, y es importante que me lo recuerde a mí mismo, mi pecado fue ajusticiado para ser olvidado. Mi pecado fue ajusticiado en Jesús para ser perdonado. En Jesús no tengo condenación. Fuera de Jesús estoy frito. Pero estoy en Jesús. Y en Jesús no tengo condenación. ¿Es que mi pecado es como si no hubiera sido nunca? No. Mi pecado fue ajusticiado. Mi pecado fue justiciado en la sangre de Jesús. Y esto debe provocar en nosotros, aquellos que amamos a Jesús, aquellos que amamos a Dios, debe provocar en nosotros una acción. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Andar ya no en la carne, ya no bajo los deseos, mis deseos, sino bajo los deseos de lo que el Espíritu de Dios también clama dentro de mí. Lo que el Espíritu de Dios clama dentro de mí. Tengo que escuchar al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios vive en mí a causa de la justicia que Dios hizo en mí. Es decir, Dios ni siquiera me dejó solo viviendo en mi pecado, sino que ahora su Espíritu ha sido puesto en mí por esa justicia, para que yo no viva conforme a la carne, conforme a mis propios deseos, pueda resistir mi ansiedad y pueda vivir conforme al Espíritu que está en nosotros. Somos condenados. No. ¿Fue hecha justicia? Sí. Como dice Pablo en el versículo 12 de este mismo, somos deudores. Somos deudores de Jesús. Somos deudores de Dios. Somos deudores de vivir conforme al Espíritu de Dios. Y es importante que jamás olvidemos esto. Y lo voy a volver a decir. Antes que nuestro pecado fuera olvidado, fue justiciado.
se hizo justicia en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos libres. Que el Señor nos bendiga y podamos vivir conforme a esto en nuestras vidas, conforme al Espíritu de Dios. Padre Celestial, gracias porque nos enseñas de tu justicia, nos enseñas de tu verdad. Hoy, Padre Celestial, ayúdanos a vivir conforme a esto. Conociendo de dónde nos liberaste, de dónde nos sacaste y todo lo que hiciste por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, les invito a entonar otra canción. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder, en mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Te confesaré, con mis labios declararé, tú eres Señor. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder, en mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé, tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú
Señor, que tú eres Señor, que tú eres Señor. Hola, buenos días. Quiero saludarle a todos. Espero que se encuentren bien, sinceramente, de todo corazón. No dejo de extrañarles, en verdad. Y espero que ciertamente todos estén bien y que sus vidas estén bien también. Quiero invitarles a orar para iniciar esta reunión, que podamos doblar nuestros corazones delante de Dios. La verdad es que Él conoce lo más íntimo de nuestro ser. Él sabe todo lo que ocurre con nuestra vida, y yo quiero que podamos nosotros presentarnos delante de Él con un corazón contrito, un corazón humillado, para que nuestro clamor también esté a la altura de las circunstancias, porque estamos frente a nuestro gran Dios, nuestro gran Rey. Oremos. Buen Padre Celestial, en esta hora agradezco, Señor, toda su misericordia, toda su bondad, todo lo que ha hecho ciertamente por la vida de cada uno de nosotros. Ciertamente no ha sido fácil en muchas ocasiones, Señor, pero usted está ahí. Y ruego a usted, por medio de nuestro intercesor, nuestro Señor Jesucristo, que nos guíe y que nos permita disfrutar de su presencia. Cualquiera sea la circunstancia que estemos atravesando, que podamos en este momento disfrutar de su presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Les quiero invitar a cantar una canción que fue grabada, ¿cierto?, por nuestros hermanos del grupo de la iglesia, y tal vez el audio no es el mejor, pero sí podemos disfrutar de cantar a nuestro Señor. Cantemos y alabemos el nombre de nuestro Padre.
que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, el asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Amén. Espero poder verles prontamente. La verdad es que uno planifica y el Señor es el que dispone en realidad. Así que espero que se encuentren bien y que prontamente podamos encontrarnos y vernos. Oremos. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador,
sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga tu rostro resplandecer, que tenga de ti misericordia, que el Señor